La economía no puede independizarse de la sociedad, pues la consecuencia será la destrucción de la idea misma de la sociedad y del bien común. El ideal a ser buscado es una economía de lo suficiente para toda la comunidad de vida. Buenos días, servidores públicos de los diversos ámbitos de gobierno, presidentes municipales, representantes de los mismos, síndicos, regidores y contralores de los ayuntamientos que nos acompañan, estudiantes, académicos y público en general. A nombre de la 57ª legislatura, les damos una cordial bienvenida al Salón Benito Juárez. El Comité de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo, en coordinación con la propia Contraloría, continúa hoy el ciclo de conferencias 2010. Este ejercicio de reflexión se enmarca en el mandato que tiene tanto el Comité como la Contraloría del Poder Legislativo de promover todas aquellas ideas que ayuden a un replanteamiento de nuestra República soberana, democrática y liberal, de presentar a ustedes las distinguidas personalidades que nos acompañan en el Presidium. Recibamos con beneplácito al diputado Arturo Piña García. Agradecemos la distinguida presencia del diputado José Vicente Cos Tirado, secretario del Comité Permanente de la Contraloría del Poder Legislativo. Nos honra con su presencia el diputado Manuel Ángel Becerril López. Contamos con la distinguida presencia del contador público certificado Fernando Vaz Ferreira, Auditor Superior del Estado de México. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida que nos serán dirigidas por el diputado Arturo Piña García, presidente de la Legislatura del Estado de México. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un beneplácito para el servidor, como presidente de esta 57ª legislatura, contar en este espacio con la presencia del doctor Óscar Diego Bautista, quien será el ponente de este tema que habrá de abordarse y que seguro estoy es de mucha importancia para todos aquí presentes. Por supuesto, damos la más cordial bienvenida al contador público Gustavo Vaz Ferreira, auditor de órganos superiores de fiscalización, y me place de manera muy personal contar con la presencia de presidentes municipales, síndicos municipales, regidores, servidores públicos del Poder Legislativo. De igual forma, celebro la presencia de los integrantes del Comité de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo. A todos ustedes damos la más cordial bienvenida a este reinicio nuevamente del ciclo de conferencias que siempre atinadamente nuestro amigo, el maestro Victorino Barrios Dávalos, tiene la intención de llevar estos foros de reflexión, foros de análisis, no solamente al interior de esta Cámara de Diputados. Somos testigos y hemos sido testigos fehacientes de que ha sido una sana y muy buena costumbre a través de el maestro Victorino Barrios Dávalos el llevar, acercar estos foros, insisto, de espacio de reflexión a diferentes regiones del Estado de México. Por eso celebro nuevamente esta conferencia, este espacio, y pues nuevamente felicidades a quienes el día de hoy están con nosotros en esta honorable legislatura. Esperemos que su estancia sea placentera, pero más allá de eso, que los objetivos que se han trazado en esta ponencia
pero realmente cumpla con la expectativa de todos ustedes. Bienvenidos, felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. En este momento abrimos un breve receso para despedir a las autoridades de la 57ª legislatura, así como a los demás miembros del Presidium, que habrán de retirarse por motivo de agenda en el desempeño de sus responsabilidades públicas. Gente del Estado de México, como para hacer agradable un rato de conocimiento, un rato de ciencia, un rato de elementos técnicos científicos que nos permitan conocer de dónde venimos. Ustedes recordarán, la primera conferencia fue impartida por la doctora María Teresa Jarquín, quien también nos habló del origen de la matriz educativa de los líderes de la independencia. Esta segunda exposición está basada en una persona que hizo su tesis de licenciatura sobre la deuda externa. Posteriormente, él estudió una maestría en la UNAM, un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en donde le han escrito varios libros, varios artículos, ha sido asesor de las Cortes Generales, el equivalente a la Cámara de Diputados en nuestro país. Él ha estado, por fortuna, tenemos, digo yo, conocimiento que exportar y capacidad para hacerlo. Él es originario de Ciudad Nezahualcóyotl, la doctora Jarquín originaria de la ciudad de Toluca, originario de Nezahualcóyotl y con una preparación sólida, con una preparación en materia de ética y de responsabilidad de los servidores públicos, que quien recuerda, aquí mismo, en este lugar se presentaron los cuadernillos de ética para los servidores públicos, edición que primero hizo la Contraloría del Poder Legislativo y después fue reeditada por el Senado de la República con una adecuación de un séptimo cuadernillo, que fue editado, les decía, por el Senado. Posteriormente, entre otras actividades, recientemente se fue a España a presentar su libro Ética para corruptos, un libro que se imprimió por la editorial Desclée y se terminó en los primeros 2 meses de edición, tanto en España como en México. Una edición que va a tener que reeditarse, pero que por fortuna nos da idea de lo que en México podemos hacer. También quiero comentarles que, entre otras actividades, pues analiza la situación económica y política de México. Y por eso le pedí, hace un tiempo, y suena así pedante, ¿verdad?, pero le pedí que nos dijera cómo había surgido la deuda externa de México. Una deuda que en la historia ha tenido distintos momentos de moratoria. Distintos momentos. 1831, recuerdo, fue el primero, 24-31, por ahí estuvo la primera moratoria de este país. Y después de un periodo que nos habrá de explicar con mucha amplitud Óscar, parece que ya no ha habido. 5 momentos de la deuda es lo que tratará de exponer Óscar Diego, y todos ellos causados, originados hasta con palabras coloquiales de hace 100 años, cuando se decía, ese gallo quiere maíz. ¿Qué eso era? ¿O qué era eso? Una expresión más del exceso de poder, del abuso de poder y de la corrupción, que es justamente lo que corresponde a los que estamos hoy en algún cargo público, responder con mucha dignidad, con mucho decoro, que nuestra actividad no se ve empañada por esa actitud de abusar del poder. No les quito más, les agradezco mucho
que estén aquí con nosotros, en particular a los señores diputados, al presidente de la legislatura, al diputado de Cuautitlán, al diputado de Catepec, al titular del órgano superior de fiscalización y, por supuesto, a todos ustedes. Bienvenidos, muchas gracias y les aseguro, esta sesión es de mucho interés para todo aquel mexicano que sepa por qué estamos tan endeudados, por qué andamos allá en los 40 de deuda externa e interna, por qué andamos en los 2-3 mil pesos de deuda estatal, por qué en los más o menos 1,000 pesos de deuda municipal, de acuerdo con los informes rendidos por la cuenta pública que ahí están, y cómo andamos en este estado, en este país y en este México. Muchas gracias. Estaremos invitándoles próximamente al 4 de mayo a otra conferencia en donde va a estar con nosotros el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien ayer me confirmó que estará también en otra conferencia más con la Contraloría del Poder Legislativo. Mientras tanto, bienvenidos y escuchemos a Oscar Diego. Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a la Contraloría del Poder Legislativo, en particular a Victorino Barrios, con quien hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo. Considero que la Contraloría es un organismo importante para prevenir actos delictivos, actos corruptos. De ahí la necesidad de hacer actos que tiendan a la prevención de la corrupción. Y bueno, como ya lo dijo él, hemos venido trabajando, sacamos unos artículos que se llama Cuadernos de Ética para los Servidores Públicos. Tuvimos la suerte de que esos cuadernillos se agotaran, hicimos algunas presentaciones y con la fortuna de que el Senado de la República se interesó precisamente en ellos. Y los cuadernos salieron en agosto y el Senado ya en noviembre ya había sacado una edición, es decir, a 3 meses de diferencia ya se publicó esta nueva edición. Y bueno, si en un primer momento dimos un paso a nivel estatal, ahora lo estamos dando a nivel nacional y precisamente andamos haciendo también promoción de estos cuadernillos. Para los que no conozcan estos cuadernos, están en la página de la Contraloría, hemos subido los archivos. Nuestra idea no es acaparar la documentación, sino darle divulgación, difusión. Entonces están ahí los archivos, los pueden bajar de la página de la Contraloría y ahí están íntegros. Pero bueno, la versión original, la segunda, esa sí ya la tiene el Senado, esa sí ya no está, pero bueno, son los mismos. Con el añadido de que el Senado de la República nos pidió que hiciéramos un cuaderno más. El primer cuaderno el número del primer tiraje fueron 6 ejemplares y el Senado nos pidió que hiciéramos un cuaderno más que se llama Ética para Legislar, dedicado específicamente para los legisladores. Actualmente estamos haciendo un par de cuadernos más. Después de esos 6 estamos sacando el 7 y ahora vamos a sacar con el 8, que son valores de servicio público para los servidores públicos del Estado de México. Bien, en el marco del Bicentenario, que es un poco en donde pongo la participación de mi tema de exposición, he de señalar que si bien es cierto que estamos en un año de festejos, también es cierto que hay que reconocer que México como país independiente viene acompañado de ciertos problemas. Uno de ellos es la corrupción. Entonces este año, pues aunque no nos guste, también es el año de la corrupción y es el año también de 200 años de deuda externa. Bien, sin más preámbulo paso a mi presentación que he preparado para esta ocasión. Espero que les guste. Bien, inicio. Dice, en el mal llamado año del Bicentenario de la Independencia, y digo mal porque la independencia de México fue hasta 1821, conviene hacer un repaso histórico sobre lo que ha pasado en México en relación al tema de la deuda externa, mostrando su origen y evolución. Este trabajo tiene por objetivo presentar un panorama general desde el punto de vista histórico de lo que ha sido la deuda externa en la historia de nuestro país.
Tal objetivo se vuelve complejo porque este problema acompaña a esta nación desde que se independiza en 1821. Para salvar tal complejidad, se establece una clasificación de la deuda en 5 periodos históricos. Conozcamos, pues, cada uno de estos. Primer periodo, reconocimiento de la deuda. El 3 de agosto de 1821, Juan O'Donoghue, jefe político de la Nueva España, firmó con Agustín de Iturbide el Tratado de Córdoba, mediante el cual España reconocía la independencia de México. Iturbide se proclama primer emperador de México. Al subir al poder, se encontró con un erario exhaustivo. Sin embargo, en vez de seguir una hábil política hacendaria tendiente a la reconstrucción económica del país devastado por la guerra de independencia y una organización fiscal que supusiera una buena administración en todos los órdenes, estableció un gobierno dispensioso que lógicamente debía conducir al nacimiento y expansión de la deuda pública exterior. Del lado externo, el gobierno de España presionó para que se le pagara, según argumentaba, por lo que se le debía al erario español como resultado de los adeudos contraídos por el gobierno virreinal. La presión tuvo efecto, pues Iturbide reconoció la deuda con España a cambio del reconocimiento externo de su gobierno. He aquí el origen de la deuda externa. Los mexicanos del siglo XIX lucharon por su libertad, por su independencia, por su reconocimiento, y cuando lo lograron tuvieron que pagar el precio, y este fue reconocer la deuda con España, y al hacerlo se perdía no solo la libertad económica, sino la cultural y política. México alcanzó su independencia, mas no su libertad. El 2 de junio de 1823, el secretario de Hacienda, Arrillaga, presentó un informe sobre la situación de las finanzas públicas. En dicho documento se ponía de manifiesto la situación caótica del erario público y la necesidad de obtener recursos. Se presentaban 3 opciones para tratar de conseguir recursos para el país. El primero se dirigía hacia una deuda interna. El segundo se inclinaba por establecer un sistema de contribuciones, es decir, aumentar los impuestos. La tercera opción era solicitar un empréstito externo, idea que finalmente se aprobó. Se solicitó un préstamo con Inglaterra, por ser en ese momento el primer país prestamista del mundo. Así, el 1 de mayo de 1823 se autorizó por decreto del Poder Ejecutivo celebrar un préstamo por 8 millones de pesos con la casa Goldsmith y Compañía de Londres. Pero el Poder Ejecutivo hizo ascender el monto de la emisión a 16 millones, en virtud de que la casa prestamista compró la totalidad de los títulos al 50%, lo que produjo de inmediato a esta una ganancia de 8 millones y una pérdida igual para el emisor de los títulos. De esos 8 millones que se iban a prestar, solo se recibieron 5.7. La diferencia entre estas cifras, es decir, 2.3 millones, radica en los pagos por adelantado durante 6 meses de los intereses y las amortizaciones. Desde entonces quedaría demostrado con patetismo repetitivo que la deuda externa, ya ventajosa, ya nociva en los términos de su circunstancial contratación, es siempre ruinosa para México. Después de este contrato se hizo otro, pero con la casa Barclay, Richardson y compañía, también con el Reino Unido, por una cantidad igual que la anterior, es decir, 16 millones de pesos. En esta ocasión, la emisión fue vendida en el mercado de Londres a 85.75% de su valor nominal, produciendo la cantidad de 13.8 millones, lo que ocasionó una pérdida inmediata para el país de 2.2 millones de pesos. De esos 13.8 millones, una parte se destinó a comisiones y gastos y otra parte se entregó al Gobierno de México en armamentos, rifles y buques de tercera, así como vestuario que no fueron sino desechos del ejército inglés y la marina, de la peor calidad y a precios muy elevados. De esta manera, el país recibió por este segundo préstamo, en dinero y en especie, la suma de 6.1 millones, siendo que originalmente había contratado por 16 millones. Es decir, desde aquí viene el antecedente de los créditos atados. México dice, se comprometía a un crédito, pero el acreedor decía, ¿para qué quieres el dinero? Cuando dijo México que era para uniformes del Ejército Nacional, dijo, yo te doy los uniformes, pero esos uniformes fueron de segunda o de tercera clase. Fue así como a los pocos años de la lograda independencia de España, Gran Bretaña logró ejercer una influencia determinante sobre México a través del comercio, sus inversiones directas y los empréstitos o créditos públicos.
En ocasiones también utilizó la presión diplomática y hasta la amenaza de intervención armada. Rota la dependencia directa respecto de España, México comenzó a gravitar económicamente dentro de la órbita de Inglaterra, el país capitalista más poderoso de la época. En 1824, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, expidió un decreto en el que reconoce los adeudos contraídos por el gobierno virreinal hasta septiembre de 1810. Un dato importante a destacar en la historia de la deuda es que el 1 de octubre de 1827, por primera vez, México suspende el pago de intereses de la deuda externa y se mantiene así por 4 años consecutivos. En 1831 se reanudan algunos pagos, pero más tarde, en ese mismo año, se estableció la moratoria, la cual se prolongó hasta 1851. Es decir, exceptuando algunos pagos que se hicieron en 1824, desde 1827 hasta 1851 tenemos un periodo muy amplio de moratoria en la deuda externa de México. Las cifras con respecto al monto de la deuda en la primera mitad del siglo XIX eran las siguientes. En 1831, 34 millones de pesos. En 1837 subió a 46 millones y para 1846 ya era de 51.2 millones de pesos. De esta manera, el primer medio siglo de vida independiente de México constituye uno de los más aciagos y difíciles periodos por los que ha atravesado el país. Además de los problemas financieros, existía en el interior del país una inestabilidad política originada por los diversos grupos que querían imponer su proyecto de gobierno. Por otro lado, desde el exterior estaba presente la ambición de las naciones más poderosas de la época, Inglaterra, Francia y España, y en pleno ascenso los Estados Unidos, quienes finalmente intervinieron en México. Dicha ambición se materializó en 1836 con la pérdida del estado de Texas. 2 años más tarde, en 1838, Francia dio el primer intento de intervención al bloquear los puertos de México durante casi un año, situación que terminó en 1839 con el tratado en el que México debería pagar 600,000 nuevos pesos a los reclamantes. A este conflicto se le conoce como la Guerra de los Pasteles. En 1846 se mostró la ambición norteamericana al invadir a México y en esta ocasión los Estados Unidos le quitaron a México más de la mitad de su territorio, 2.263.866 kilómetros cuadrados. Los territorios que perdió México en esa época fueron Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming. En 1857 se inicia el movimiento de reforma, encabezado por Juárez, que duró 3 años, en los cuales, debido a que México se había declarado en moratoria, Francia, España e Inglaterra envían sus buques de guerra para presionar al gobierno a que éste pague. Para ese momento la deuda con los países era la siguiente. Con Inglaterra, 69.994.542 pesos. Con Francia, 2.860.762 y con España, 9.460.986 pesos. Para resolver esta situación, el secretario de Relaciones Exteriores en ese momento, Manuel Doblado, entró en negociaciones con los representantes de los 3 países. Como resultado de las pláticas, Inglaterra y España retiran sus tropas, pero no Francia, quien interviene en el país el 7 de junio de 1864, ocupando la ciudad y colocando a Maximiliano como emperador de México, quien desde su llegada se dedicó a pedir préstamos. Esta situación originó que la deuda externa se disparara y que de 65 millones de pesos, que era el monto en 1863, en solo un año se triplicó. En 1865, al mismo tiempo que Maximiliano pactaba con Francia préstamos a cargo del erario mexicano, el presidente Benito Juárez, quien se desplazaba con su gobierno, pactó también un préstamo con los Estados Unidos por $2.6 millones. A dicho monto se le restó $1 millón por pago de comisión e intereses, de manera que solo recibió la cantidad de 1.6 millones. La culminación de este conflicto ha sido uno de los ejemplos que más ha trascendido en la historia de México, porque con menos de $2 millones la República ganó la batalla, mientras que el Imperio francés, encabezado por Bonaparte, empleó 50 veces más y la perdió. Al triunfo de la República, Juárez mandó fusilar a Maximiliano,
desconoció la deuda contraída por este y rompió relaciones con Inglaterra, Francia y España, marcando así lo que él mismo denominó como principio de dignidad. Es importante recordar aquellas históricas palabras de Juárez, quien declaró que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Segundo periodo, la deuda ferrocarrilera. Este periodo abarca el periodo del Porfiriato, que es desde 1884 hasta 1910. Con la llegada al poder de Porfirio Díaz, la política del Gobierno de México dio un giro, resultado del principio político que prevaleció durante la dictadura. Esto es, la riqueza, situación que privilegió a las oligarquías. A partir de entonces se gobernaría en función de los ricos. Díaz, evocando una política de modernización, estableció relaciones con Estados Unidos para la construcción del ferrocarril, argumentando que era necesario facilitar las rutas de comunicación para el comercio con el vecino país del norte. La ferrocarrilización era símbolo de progreso y civilización, pero solo de forma, porque de fondo generó mayor dependencia y sujeción, porque México quedaba atado por tierra a los Estados Unidos. Se destruía así lo que Sebastián Lerdo de Tejada, presidente posterior a Juárez, había declarado cuando se mostró en contra de la solicitud de los norteamericanos para invertir en ferrocarriles, al decir: entre la fuerza y la debilidad conservemos el desierto. Frase que se traducía en la política de cerrar las puertas a la inversión gringa, contrario precisamente a la política de Porfirio Díaz. Limantur, que fue el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, compró instrumentos de crédito llamados debentures en favor de la compañía ferrocarrilera interoceánica, así como acciones de la empresa Ferrocarril Nacional. Para ello, tomó capital de las reservas del Tesoro a través de la emisión de obligaciones a corto plazo con el Banco de México. Posteriormente, se emitieron nuevas obligaciones por un total de $18.5 millones. Y al querer nacionalizar las líneas férreas, Limantur tuvo que solicitar grandes empréstitos a largo plazo con el exterior. La política de nacionalización se vendría abajo porque para la adquisición de las líneas ferrocarrileras más importantes, el nacional y el interoceánico, el gobierno requería de mucho dinero que no pudo conseguir, por lo que tuvo que pagar con bonos que le cedían a cambio de estar garantizados con la hipoteca de 100 millones de pesos sobre la empresa que apenas iba a nacer, Ferrocarriles Nacionales de México. Esta situación dio origen a la deuda ferrocarrilera, deuda que no tenía razón de ser, puesto que ese ferrocarril se había construido con financiamiento, recursos y sacrificios propios. Durante la última década del siglo XIX, con Díaz a la presidencia, la deuda pública se multiplicó casi al triple, y si para 1890 el monto era de 126.9 millones, para finales del siglo se había elevado a 350 millones de pesos. Con Díaz en la presidencia, además de que se multiplicó la deuda pública, conocimos un fenómeno hasta entonces desconocido, la devaluación del peso mexicano. Desde entonces no hemos podido frenar este otro problema. Tantas injusticias cometidas por la dictadura gestaron un movimiento social que fue la Revolución Mexicana. Y con eso damos paso al tercer periodo de la deuda en la posrevolución. La tercera etapa de la deuda externa comprende el periodo de 1910 a 1940, en el que el pueblo mexicano tuvo que emprender una intensa lucha. La Revolución Mexicana, para redefinir el aspecto nacionalista y cambiar el proyecto oligárquico por uno que protegiera la soberanía popular y reconstruyera el país. Al periodo que abarca de 1910 a 1940 se le ha denominado periodo cardenista o postrevolucionario, que en términos generales estuvo vigente desde el gobierno de Carranza hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. En él, los actores principales, curiosamente, fueron militares, generales, quienes combatieron en la revolución y que por lo tanto sabían de principios de guerra que, aunados a los principios políticos, hicieron del país una república en la que veían primero por los intereses de las clases soberanas. En 1911, Victoriano Huerta da el cuartelazo o golpe de Estado y toma el poder. 2 años más tarde, en materia de deuda, declaró la moratoria, iniciándose así un largo periodo de suspensión de pagos que se mantendría hasta 1942. Olvidé decirles que durante el Porfiriato
la moratoria pues no, obviamente no se ejerció, sino que se reanudaron los pagos de intereses de la deuda externa. Con la revolución, precisamente como hay una inestabilidad política, pues nuevamente hay moratoria. Huerta, que es un oficialista, da algunos pagos de intereses de la deuda, pero después se da cuenta que no puede, y también él mismo, siendo un dictador, suspende los pagos de intereses por la deuda externa. En 1920, Álvaro Obregón establece un convenio con los Estados Unidos por el cual cobraría un impuesto de exportación sobre el petróleo a las empresas extranjeras y destinaría los ingresos para la reanudación del servicio de la deuda. Con dicha política se ganó la simpatía de los banqueros internacionales, sin que en realidad hubiera reanudado el pago de la deuda. Plutarco Elías Calles, presidente de 1924 a 1928, aprovechando la experiencia de Obregón, diseñó un nuevo acuerdo a través del cual negoció y rebajó el monto de la deuda a 452.8 millones, habiendo estado en 998.2 millones de pesos, es decir, casi en un 50%. Pascual Ortiz Rubio, presidente de 1928 a 1930, mantuvo la misma postura que sus predecesores, el de la suspensión de pagos, mientras que Abelardo Rodríguez, en su informe de gobierno en 1933, declaró lo siguiente: dentro del presente programa no cabe ni puede caber la idea de iniciar la restauración del servicio de la deuda pública federal. Por su parte, el general Lázaro Cárdenas, de 1934 al 40, estableció una política bien definida que consistió en ordenar a la sociedad mexicana de acuerdo a un proyecto político propio, sin obstáculos provenientes del exterior, por lo que en relación a la deuda externa manifestó en su informe de gobierno en 1936 lo siguiente: no ha variado la actitud de México en lo que respecta al problema de su deuda externa. Los deseos del gobierno de cumplir todas sus obligaciones siguen subordinadas a la necesidad de aplicar la mayor parte de los recursos del país a su progreso cultural y político. Por su parte, Manuel Ávila Camacho, último militar en la presidencia, celebró en 1942 un convenio sobre deuda externa de trascendencia histórica. Conviene señalar que en este momento estaba la Segunda Guerra Mundial y como México siempre ha sido un elemento importante para los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos le piden apoyo al gobierno de México, lo que hace Ávila Camacho es decir, bueno, yo te doy el apoyo, pero antes vamos a renegociar nuestra deuda. Y entonces saca unos convenios, unos acuerdos muy interesantes, que son los siguientes. Por un lado, estableció una serie de principios. El primero consistió en que todos los títulos originales de la deuda quedaban bajo una paridad de 4.85 por dólar y 4.03 por libra esterlina. El segundo principio consistió en una reducción de la deuda sobre el monto global, en la que México pagaría $1 por cada dólar de lo que debiera. Finalmente, el tercer principio fue la cancelación de los intereses vencidos y acumulados de la deuda externa de México. Con Ávila Camacho se cierra una etapa histórica durante el periodo posrevolucionario. El principio político de los gobiernos en este periodo estaba en defensa de las clases soberanas. Entre 1914 y 1946, los presidentes que gobernaron, curiosamente generales, redujeron el monto de la deuda sin necesidad de pagar ni amortizaciones ni intereses. Estos hombres, sin ser expertos en finanzas, sin estudios de posgrado y menos en el extranjero, supieron dignificar al país y fortalecer la soberanía. Sin embargo, a mediados de los 40 se inicia una nueva era en la historia de México. A partir de 1946, los hombres en el gobierno alternaron la constitución política, modificando los principios sociales generados por la revolución. Se volvía una vez más a la política en beneficio del extranjero, bajo el pretexto de que era necesaria la modernización, bajo el argumento que vienen propagando las potencias más ricas, el de la interdependencia a través del neoliberalismo y la globalización. Con el presidente Miguel Alemán, del 46 al 52, se dio un giro hacia la dependencia externa, a los créditos externos, a pagar la deuda y sus intereses, por lo que al término de su mandato, en 1952, el monto de la deuda se encontraba en $356 millones. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 al 58, el monto de la deuda externa ascendió de 346 a $602.2 millones, es decir, lo duplicó.
Al finalizar el sexenio de López Mateos, de 1958 al 64, la deuda externa se triplicó. De estar de 602, López Mateos lo dejó en 1.724 millones de dólares. Pero luego viene Díaz Ordaz, del 64 al 70, quien será recordado por la matanza de Tlatelolco, elevó la cifra de 4.000 millones de dólares que, sumados a los 2.000 millones de deuda privada, daban alrededor de 6.000 millones de dólares. Para el sexenio de Luis Echeverría, del 70 al 76, el endeudamiento público externo se desbordó al alcanzar la cifra de 20.000 millones de dólares, que aunados a los 10.000 millones de deuda del sector privado, daban un total de alrededor de 30.000 millones de dólares. Bien, cuarto periodo de la deuda. Este periodo le denomino la deuda petrolera. Al finalizar el gobierno de Luis Echeverría, la situación era caótica. En el ámbito interno, la hacienda estaba sin fondos, la economía estancada, el peso devaluado, había una inflación enorme, desempleo masivo, a lo que había que añadir la crisis agrícola, la poca exportación, la mucha importación, mientras que en el ámbito internacional la economía estaba estancada y con inflación. En esas condiciones asume la presidencia López Portillo, del 76 al 82, quien para tratar de salir de esa crisis comercia con el exterior con los yacimientos del petróleo. Aquí es importante dar un elemento interesante. Después de la nacionalización petrolera, la política de los gobiernos era de que los hidrocarburos eran reserva estratégica para la soberanía nacional, y así se mantuvo durante muchos sexenios. Sin embargo, cuando llega López Portillo, lo que hace es que precisamente como los gobiernos internacionales, principalmente los Estados Unidos, a través de su sistema satelital, habían descubierto que México tenía reservas petroleras en varias partes del país, pues empiezan a presionar para que México saque esos hidrocarburos y los ponga al comercio internacional. Entonces, es una época en donde vienen los acreedores de diferentes gobiernos, de diferentes bancos, y le ofrecen préstamos al gobierno con intereses muy, muy bajos, incluso creo que hasta sin intereses. Entonces, en esa época, en un primer momento hay mucho recurso, ¿no? Entonces, López Portillo, fascinado por esta situación, hace declaraciones como las siguientes: el país, más que subdesarrollado, está subadministrado, o hemos pasado de la escasez a la superabundancia. Su gobierno apostó por el petróleo y estableció una política apoyada en el hidrocarburo, lo que generó que tanto el comercio como la economía comenzaron a depender de manera creciente de este producto, llegando a casi ocupar un lugar de 75% de las exportaciones, pero solamente un producto, que era el caso del petróleo. Cuando todo parecía que marchaba bien y que México entraba en la superabundancia, caen los precios del petróleo en el mercado internacional. Aunado a esto, los países que se habían comprometido a comprarle crudo a México dejaron de hacerlo, como resultado de una estrategia financiera para hacer que el país se endeudara y a su vez tuviera que solicitar más créditos. Esta situación a su vez generó un nuevo problema: ¿qué hacer con tanto petróleo si ya nadie quería comprarlo? Y en ese momento en México no había sitios para almacenar tal cantidad de producción, por lo que México entró en una encrucijada. Al finalizar el gobierno de López Portillo, nuevamente hay inflación, tasa de crecimiento al 0%, desempleo, así como una mayor intervención en la economía por parte del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales que habían concedido créditos al país y que ahora se les pagaba con petróleo. Como no teníamos con qué pagar, pues ahora había que pagar o darles petróleo. En materia de deuda, se pasó de 30.000 millones en que la dejó la administración anterior, es decir, Luis Echeverría, a 83.000 millones de dólares. Es decir, pues también la multiplicó. Pero no cabe duda que los gobernantes ignoran la memoria histórica, porque el fracaso de la estrategia petrolera se olvidó rápidamente, a pesar de haber sido un hecho perjudicial en la política económica. Su sucesor, Miguel de la Madrid, puso en marcha un programa basado también en el hidrocarburo, por lo que el país continuó dependiendo en alto grado de la empresa Petróleos Mexicanos y solicitando más créditos al exterior. Ante una nueva caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, la economía de México volvió a fracturarse y hubo que pedir rescates financieros para salir adelante, es decir, mayor endeudamiento externo. Al finalizar el gobierno de Miguel de la Madrid, el monto de la deuda externa se hallaba en 100.000 millones de dólares.
y gran parte se pagaba con los barriles del petróleo, por lo que nunca fue tan vacía aquella frase que decía, entre comillas, cito, nunca olvide nadie que a partir de Cárdenas el petróleo es para México y de nadie más. Ya el último periodo de la deuda, la deuda bancaria. Los banqueros, tanto internacionales como nacionales, han tenido importancia en la política financiera de México. Para brindar una visión de la importancia que han tenido en las últimas décadas, a continuación se señalan algunos elementos generales. En lo externo, los organismos financieros internacionales, en particular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para otorgar créditos, pedían al país solicitante que elaborara una carta de intención y solo se autorizaba el crédito si estos aprobaban el uso que recibían esos recursos. Un requisito indispensable para que se otorgue el préstamo consiste en ajustar la política económica del país solicitante a los lineamientos de la política del Fondo Monetario Internacional. De esta manera, a través de las cartas de intención y de las políticas neoliberales, el deudor se encuentra sometido a la política financiera mundial. En México, gracias a la intervención de estos organismos financieros, la política económica dio un giro hacia el neoliberalismo. El Estado estableció una política de privatización de las empresas públicas, despidió personal del sector público, estableció recortes de presupuesto a distintos programas, pero sobre todo a aquellos encaminados al bienestar social. Cabe recordar aquí un dato interesante. A finales de 1982, en la época de López Portillo, México tenía alrededor de 1.400 empresas públicas. Con esta política de privatización, neoliberalización de las empresas, fusión, etcétera, se empezaron a privatizar, a vender, y de 1.400 se redujo a 200 empresas públicas. Por otro lado, en lo interno, el 1 de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo llevó a cabo la nacionalización bancaria. Los bancos privados pasaron a ser públicos. Con esta medida se pretendía contar con un instrumento económico para fortalecer el gobierno y operar una nueva política económica. Este hecho conmovió a los diferentes sectores de la sociedad. A algunos se les hizo creer que a partir de ese momento la economía marcharía mejor. No nos volverán a saquear o defenderé el peso como perro, fueron expresiones de López Portillo en su último informe de gobierno. Sin embargo, el resultado de la nacionalización no fue del todo satisfactorio, porque por un lado dichos bancos se encontraban totalmente endeudados. Por otro, las indemnizaciones que tuvieron que pagarse a los banqueros expropiados fueron exorbitantes. Desde otra perspectiva, la nacionalización bancaria contribuyó al rescate de la ruina de los banqueros y al aumento de la deuda pública, sobre todo porque 3 meses después, Miguel de la Madrid Hurtado, inconforme con la medida nacionalizadora, le dio un revés al devolver el 34% de las acciones a los exbanqueros. Y más tarde, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, los bancos se privatizaron totalmente. El Estado los devolvió totalmente saneados, sin deuda. Al finalizar la administración de Salinas, el monto de la deuda alcanzó la cifra de $140,000 millones. Solo en este sexenio se pagaron $50,000 millones en concepto de intereses de la deuda externa. Es decir, no se tocaban las amortizaciones, simplemente se pagaban los intereses de la deuda. Salinas nos hizo creer que éramos del primer mundo al meternos en la OCDE, que es la OCDE es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que agrupa a las naciones más desarrolladas económicamente. Durante su gobierno, el secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, declaró: la pobreza en México es un mito. En 1995, con Ernesto Zedillo, la deuda pública interna y externa era de 837,203 millones de pesos. Para 1997 la deuda había crecido un 9%, llegando a los 913,737,4 millones de pesos. Más tarde, en este mismo sexenio, se produjo uno de los más grandes escándalos en la historia financiera de México. Durante su gobierno, de Zedillo, se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA. Los rescates del FOBAPROA y del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB, Carretero y otros fideicomisos
fue de 94,000 millones de dólares. Esta situación originó que el titular del Poder Ejecutivo propusiera al Poder Legislativo, es decir, a la Cámara de Diputados, que los pasivos de los bancos, es decir, la deuda de los bancos, fueran convertidas en deuda pública. Tras un polémico debate y negociaciones entre los distintos partidos que integran la Cámara de Diputados, se aprobó la propuesta. Nuevamente se rescataba a los banqueros y la deuda privada pasaba a ser pública. Zedillo terminó su mandato en el 2000 y con él finaliza otro siglo de historia de México, en el que uno de los elementos principales en la política económica fue la deuda externa. El cambio de siglo e inicio de un nuevo milenio parecía augurar cambios positivos. En 1997 y en el año 2000 fueron años donde se generaron ilusiones en la población. El primero, porque ese año, por primera vez, ganó las elecciones en el Distrito Federal un partido de oposición, el PRD, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. En el segundo caso, porque por primera vez gana la presidencia un partido de oposición encabezado por Vicente Fox. Sin embargo, a las pocas semanas de ambos sucesos, el desencanto y la desilusión volvieron. En el año 2000, Vicente Fox recibe al país con una deuda pública de 2.318.200.1 millones de pesos. 2 años después, a finales del 2002, aumentó en un 17%, sumando 2.729.842 millones de pesos. En 2006, al terminar su sexenio, la deuda era de 3.364.650 millones de pesos. En el 2008, a 2 años de la presidencia de Felipe Calderón, la deuda aumentó en 28.7%, llegando a un total de 4.333.123.5 millones de pesos. La deuda externa, que sumaba 802.418.6 millones de pesos en el año del 2000, al finalizar el 2008 ascendía a 1.110.394.5 millones de pesos. La deuda en 2008, dividida entre 107 millones de mexicanos, nos da un resultado de 40.800 pesos, mientras que en el año 2000 cada mexicano debía 23.700 pesos. Es decir, hace 2 años cada uno de nosotros, desde el niño que acaba de nacer hasta la persona de la tercera edad, pues debíamos 40.800 pesos por persona, ¿no? Pero eso hace 2 años, ahora debemos más. Bien, pues ya para finalizar, unas reflexiones generales. Los siglos XIX y XX en la historia de México se encuentran acompañados por el endeudamiento externo. En este tiempo el monto de la deuda se ha incrementado cada vez más sin que se perciba en el horizonte alguna solución, por lo que iniciamos un nuevo milenio acompañado de esta carga financiera. La historia de México demuestra que los mexicanos no sabemos cómo es vivir de manera independiente, dado que nunca hemos podido vivir sin deuda. En 1821 México logró su independencia, pero para ello tuvo que reconocer las deudas contraídas con España. El país nació atado, endeudado, logró su independencia política, mas no su libertad económica. El panorama en 2 siglos de historia económica no es muy optimista. Debilidad y dependencia económica, endeudamiento, devaluación, crisis financiera, pauperización del nivel de vida, recortes presupuestales, así como un sinfín de prácticas corruptas. Mientras exista el problema de la deuda externa, el Estado mexicano, ningún gobierno podrá contar con finanzas públicas sanas y equilibradas. Por lo tanto, no se podrán alcanzar los objetivos de la política, que son el bienestar y justicia para los ciudadanos. El patriotismo que se vivió en la lucha de independencia o en la revolución ha sido sustituido por el partidismo. México se desvió del camino correcto. En lugar de avanzar a una sólida democracia acompañada de un buen gobierno, con sanos principios de servicio público, como resultado de unas políticas sociales después de la revolución, avanzamos cada vez más hacia una oligarquía, en la que por un lado la riqueza se concentra cada vez más en una élite. Una muestra de ello es la noticia aparecida hace casi un mes, el 11 de marzo del 2010, donde la revista Forbes señala a Carlos Slim como el hombre más rico del mundo, con una fortuna de más de 50,000 millones de dólares. Y por otro lado, la pobreza también ha aumentado, ahora hay 54.8 millones de pobres, es decir, 51.02% de la población del país.
del conjunto de 107 millones de Méxicos. Finalmente, a lo largo de 2 siglos de historia, los mexicanos no hemos logrado salir del subdesarrollo, por lo que en palabras del maestro Andrés Serra Rojas, y con ello termino, el Estado moderno está jugando su propia suerte en este desquiciamiento colectivo. No se derrumba por viejo, sino por inútil, ya que gobernantes y gobernados no han sabido colocarse con sabiduría frente a la complejidad de la vida social. Estamos derrotados porque viven en nosotros, sin ser dominados, esos monstruos apocalípticos que son nuestros instintos y egoísmos, nuestras pasiones e intereses. Muchas gracias. Enseguida, damos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Para ello, se les comenta que en el díptico que recibieron en el momento de su registro, viene insertado un encarte con el programa y un formato para hacer por escrito las preguntas o comentarios que deseen, los cuales les rogamos nos hagan llegar con las edecanes. Asimismo, quien quiera hacer uso de la palabra. El gobierno virreina, reconocerla para que nos reconocieran. Ese fue el camino. Reconocemos todo lo que les debemos y reconozcámonos como país independiente. A cambio de eso, ese fue el treco, esa fue la negociación. Un siglo después tenemos las frases célebres de Porfirio Díaz, en donde todo se movía a través del dinero, a través de las finanzas, y me aclara Oscar Diego que también de la corrupción. Bueno, pues es el tema que mejor él domina. Y en la exposición, por la mañana comentábamos, bueno, Aristóteles decía, para ser más independientes siempre hay que prepararnos. Por eso la Contraloría está empeñada en eso, en que nos preparemos cada día más, cada día tengamos mayores oportunidades. El velo se quita cuando conocemos, eso decía Aristóteles. Entonces habría que estar muy al pendiente, porque devolver esas palabras como esa de ponte la del Puebla, que es muy común, me van a disculpar por las expresiones, pero eso es muy común ahora. Van ustedes a un ministerio público, van a un lugar donde se pueda iniciar un procedimiento, una demanda, una denuncia, y ponte la del Puebla, o ahí te dejo una manita. Una manita son 5,000 pesos para los que no tienen ese, o una San Juana. Les decía yo hace un rato a los que están tomando, porque ahora se nos complicó a la Contraloría, hace un rato están tomando un curso, los servidores públicos de seguridad pública municipal, los síndicos y los contralores, pero en las oficinas de la Contraloría. Y les decía yo que eso ha generado problemas tan graves como que el inversionista ahora perciba que para llegar a México debe traer una buena cantidad, hasta a veces en un 10% para el pago de la mordida. Cosa pues verdaderamente espantosa, cómo nuestro país puede sostenerse en esas medidas. Ya lo decía en la ocasión pasada, Excelsior publicaba que 180 millones de actos de corrupción en el 2009. 180 millones de actos de corrupción, 2 por mexicano, nada más, cerquita de 2 casos verdaderamente graves. Entonces nuestro país no puede ser así. Estoy en espera, estoy comentando y usando el micrófono porque no veo las preguntas. A lo mejor quedó muy claro lo que expuso Oscar Diego, pero esas expresiones de hace 100 años, de Porfirio Díaz, de que ese gallo quiere maíz, eso decía cuando se estaba tratando precisamente lo de los ferrocarriles. A dar 2 preguntas que han llegado aquí. Una, donde dice que es anónimo, a lo mejor debe, ¿no? Y por eso no quiere decir su nombre. Dice, anónimo, dice, hablas de festejos para este 2010, pero en realidad, ¿qué festejamos? Bueno, Oscar Diego dijo otra cosa, pero dice que hablas de festejos para este 2010, pero en realidad, ¿qué festejamos? Es la primera. Y en este mismo
Dice, en cuanto han contribuido a la deuda, la riqueza ilícita de Montiel y la promoción ilegal de la imagen personal de Peña Nieto. Pues con razón le puso anónimo, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, pues. ¿Te paso todas o primero? Como quieras, si quieres irlas leyendo. Porque a lo mejor no hay más. Estábamos poniéndonos de acuerdo a ver si pasábamos todas juntas o a lo mejor no hay más, ¿no? A lo mejor puros anónimos y así. En anónimos como que luego no conviene y no convencen, ¿no? La segunda, del Ayuntamiento de Hueypoxtla, Marco Antonio Rendón Saldaña, dice: creo que sí es correcto decir Bicentenario de la Independencia. Esto en reconocimiento a la lucha de los insurgentes que iniciaron la guerra por nuestra independencia y que nunca vieron la culminación de nuestra independencia, o sea, nunca vieron la culminación de la misma, ¿no? Sí, bien. Pues esos son. Dos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer su paciencia por todo este... Intenté ser sintético, pero bueno, es que 2 siglos de historia de México, pues la verdad es que es bastante, ¿no? Bien, comienzo señalando lo del Bicentenario. Yo hago referencia al mal llamado Bicentenario, no porque esté en contra de los festejos de la independencia de México, sino porque México se independizó en 1821 y estamos en 1810. De hecho, es un error que mucha gente pues o no sabe o se confunde, pero bueno, la independencia de México fue en 1821, entonces si estamos diciendo que estamos festejando la independencia, pues todavía nos faltan 11 años para poder realmente festejar la independencia. A eso es a lo que me refiero cuando digo que es el mal llamado año del Bicentenario. Entonces, soy patriota, quiero a mi país, y precisamente por eso intento escribir o hacer cosas que hagan reflexionar, que nos hagan reflexionar a los mexicanos. Bien, con respecto a lo de los montos, ¿me pasas la pregunta? Bueno, la pregunta la verdad es que es muy particular. Yo la verdad es que soy honesto, no lo sé. En cuanto han contribuido a la deuda de la riqueza de Montiel y la promoción ilegal de la imagen personal de Peña Nieto. O sea, no lo sé. Estas cifras, estas cosas, no sé si alguien lo sepa, porque todo esto ya pues, son cosas que a lo mejor se saben, pero no se pueden demostrar. Entonces, pues obviamente uno como investigador pues tiene que consultar fuentes oficiales y creo que no hay fuentes oficiales para este tipo de cosas, ¿no? Hay cosas que sí todos sabemos no se deben de hacer, se sabe que se gastan en campañas políticas mucho dinero, pero pues todo esto está más allá de la legalidad, ¿no? Algún día, espero, llegaremos a niveles de países desarrollados donde precisamente hay una ley de partidos y hay una ley de topes financieros y precisamente no todas estas cosas que están por debajo de la punta del iceberg pues no se dan, ¿no? Hay una transparencia, hay un control férreo, hay contralorías o tribunales de cuentas en donde todo esto tiene un control exhaustivo. Entonces, bueno, pues estas cosas pues no se sabe de qué manera los montos particulares contribuyen al endeudamiento. Lo que sí se sabe y se ha sabido a lo largo de la historia es que muchas veces los gobernantes piden préstamos y esos préstamos pues luego pues se sabe que van a parar a cuentas de particulares. En época de Miguel de la Madrid se hablaba del hombre de la maleta y se sabía que habían funcionarios que llevaban maletas llenas y que iban a depositarlas a los bancos suizos. Uno de estos hombres que descubrió estas cosas y las hizo públicas fue no me acuerdo su nombre, pero le pido Buendía, Manuel Buendía, que bueno, el resultado de esto pues es que fue asesinado, ¿no? Por dar a conocer este tipo de cosas. Entonces, pero sí se sabe que ahí pasan estas cosas, ¿no? Y bueno, obviamente pues la gente cuando se endeuda pues utilizan los recursos, sobre todo cuando se ocupan cargos públicos y los recursos o el patrimonio no es de ellos, pues se hace derroche. Yo, por ejemplo, viví muchos años en el exterior y me tocó ver cómo altos funcionarios llegan a Europa, por ejemplo, donde pues la vida es muy cara y se paga en euros, y llegan en una actitud de prepotencia y decir, pues yo tengo dinero, ¿no? Y yo invito y yo gasto. Y no solamente llega el funcionario, sino llega con un séquito, ¿no? Llega hasta el cocinero, se lleva. Y por ejemplo, me tocó ver en Madrid, en la Casa de América, en una presentación de un libro, de estos libros
grandes con fotografías y un diseño pues muy bonito, muy bello, pero a su vez muy costoso. Como esto era el secretario de Turismo de una entidad federativa, pues regalaban los libros. Al terminar la presentación hubo un cóctel con vino, canapés, etcétera, y luego una invitación a comer en el restaurante más lujoso de Madrid, o sea, una comida cara, simplemente por haber ido a la presentación, y todo eso era a cargo del gobierno del Estado. Y decían, nosotros pagamos, o sea, en una actitud de prodigalidad, que ese es un vicio. Quien lo pagaba, yo cuando veía todo eso, pues pensaba en los millones de mexicanos que viven en la pobreza, y el derroche que se hacen los gobernantes. Pero esto es muy común, este es un vicio que tenemos, el vicio de la prodigalidad. El mexicano apenas tiene un poco de dinero y lo derrocha, y da la impresión de que tiene, ¿no? Coche del año, casa del año, pero en el fondo es un síntoma ahí de debilidad desde mi punto de vista. Bueno, la segunda pregunta era sobre que si hay, o una aclaración tal vez, de que sí debemos festejar. Pues me sumo a ello. Sí hay que hacer reconocimiento a los hombres que lucharon por la independencia y que, bueno, sentaron un precedente y un interés de proyecto de nación. Y bueno, pues cuando uno revisa los postulados de la gente que participó en estas gestas históricas, pues es obvio que uno coincide con ellas, ¿no? Una tercera pregunta, Óscar, es ¿cómo fortalecer a los municipios? Muy interesante, partiendo del federalismo. Del mismo solicitante, que no nos puso también su nombre, ¿el sistema semiparlamentario será el régimen de gobierno ideal para ir en el camino del Estado moderno, eficaz y eficiente? A lo mejor es una pregunta que debe esperar un poco para dentro de un mes, que no tendremos mucho problema. Bien, bueno, ¿cómo fortalecer el municipio partiendo del federalismo? Bueno, he de confesar que no soy experto en federalismo, o sea que tengo que pensar un poco. Aquí sí no sabría muy bien cómo decir, porque no es mi tema. Lo que sí es cierto es que lo que se ha visto, hay una pugna muy interesante. Por un lado, cuando hay mucho centralismo y concentración de poder en un país como el nuestro, que es tan vasto, con una extensión territorial muy grande, pues eso genera un gran conflicto. Pero por otro lado, cuando se da también una política de descentralización donde se desconcentra poder y se le da a las autoridades locales y a las municipales, pues también genera otro problema, que ya no se reconoce la autoridad central. Entonces esto sí es un problema que la verdad es que yo no sabría cómo entrarle. Lo que sí, desde mi punto de vista, y un poco intentando forzar la pregunta a un poco al tema en el que yo me manejo, es que se pueden crear mecanismos institucionales para evitar y atajar la corrupción. Uno de los graves problemas en materia de finanzas y en materia de economía, en materia de redistribución de recursos, es que gran porcentaje del recurso que se destina a los municipios no llega, se pierde en el camino, y eso es un grave problema. Pero yo creo que ahí sí puede haber diferentes mecanismos. Uno de ellos es, por ejemplo, crear una ley de ética pública. Otro instrumento puede ser crear un organismo ético del Poder Legislativo, que me parece que esto es muy interesante. Lo tienen otros países, la OCDE lo tiene, Naciones Unidas lo tiene y algunos gobiernos lo tienen. Yo no sé si ustedes recuerden, pero en 1974 hubo un escándalo muy grave y muy gordo de corrupción a nivel mundial, que fue el caso de Watergate, que tuvo como resultado la caída o la renuncia del presidente de los Estados Unidos. Bien, a raíz de esta situación, pues se generó una crisis de confianza de los ciudadanos hacia los gobernantes. Antes, digamos que había una duda, la gente pues confía en sus gobernantes, ¿no? Y por ejemplo, y aquí vamos a hacer una analogía, si uno va al dentista o al médico y el médico le receta pues algo, pues uno cree en el médico, ¿no? Confía en el médico. Pues entonces, si hay un gobernante, un representante público, pues la gente confía en sus representantes. Sin embargo, cuando empiezan a salir escándalos de corrupción, pues dicen, algo está pasando, ¿no?
Y entonces, como resultado de esa crisis de confianza y de la renuncia del presidente de los Estados Unidos, 4 años después, en 1978, se crean 2 mecanismos que me parecen, o desde mi punto de vista, son muy interesantes. Uno es precisamente la creación de una ley de ética de gobierno o una ley de ética pública para formar valores en los servidores públicos, para obligar a que las escuelas e institutos de administración pública realmente implementen valores en los servidores públicos. ¿Por dónde viene la corrupción? La corrupción, una de las causas es que pues hay una crisis de valores en los servidores públicos. Entonces, se puede prevenir fortaleciendo precisamente los valores en los servidores públicos. La otra medida que desde mi punto de vista es muy interesante es precisamente esa ley, cómo se va a aplicar, porque en México somos expertos en crear leyes, pero esas leyes están ahí sin aplicar. Entonces, la otra medida es crear una oficina de ética del gobierno, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, o incluso por poderes, que cada poder tenga su oficina de ética, para aplicar precisamente esta serie de leyes, ¿no? Y se crean incluso también profesionales en ética, porque ese es otro problema. Si hablamos de ética y decimos que puede ser necesaria la ética pública, la pregunta es ¿quién va a dar ética? Si, por ejemplo, si yo intentara establecer un programa de salud pública, pues llamaría o invitaría sin duda a gente del sector salud, médicos, por ejemplo, ¿no? Si hablo de psicología o de salud mental, pues invitaría tal vez a psicólogos o psiquiatras, pero si hablo de establecer un programa de ética para los servidores públicos, ¿a quién invito? Si los que dan ética, pues generalmente son los curas, ¿no? ¿Y cómo están los curas hoy de desprestigiados, ¿no? Entonces, no hay un profesional en ética pública. Entonces, precisamente cuando se crea esta ley de ética pública y esta oficina de ética pública, pues hay que crear el instrumento que aplique estos valores en los servidores públicos, es decir, el profesional en ética pública. Entonces, estos instrumentos, pues desde mi punto de vista, pueden ser aterrizados tanto a nivel federal como a nivel estatal como a nivel local. Y entonces yo creo que con esto sí se puede crear algún mecanismo para institucionalizar herramientas éticas para combatir la corrupción y hacer que haya una eficiencia en el sector, en la entidad estatal y municipal. Bien, había otro sobre el sistema semiparlamentario, es decir, ni presidencial ni parlamentario, una combinación de ambas. Pues esto es una forma interesante. Una de las cosas que se le critica a México es precisamente el exceso de presidencialismo que tenía. Hoy en día, pues hemos pasado, en México somos muy dados a los extremos, ¿no? Nos olvidamos del justo medio o del equilibrio, que es a lo que tienden los griegos cuando dicen, no, pues hay que buscar el equilibrio, pero en México pasamos de un extremo a otro. Hace 20, 30 años, no sé, algunos seguramente sabrán que en México la autoridad es vertical, férrea, y por ejemplo, en otra época, si alguien hablaba mal del gobierno, pues al otro día ya había gente del Sincen en su puerta con un boleto de avión y a expulsarlo del país, desterrarlo. Entonces había miedo para hablar del gobierno. Hoy en día me parece que estamos en la situación opuesta, ¿no? Hay una falta de respeto por el cargo público o por los cargos públicos, en particular por el presidente, ¿no? La gente se mofa de su presidente. Yo creo que aquí hay una confusión muy grande, porque una cosa es la persona que ocupa el cargo y otra cosa es el cargo público. Desde mi punto de vista, los cargos sí hay que respetarlos y la gente que ocupa el cargo debe de respetar al cargo. Pero cuando la gente no respeta el cargo, pues la gente se mofa de la persona que ocupa el cargo, pero también se mofa del cargo público. Entonces hoy en día pues hay una burla excesiva desde mi punto de vista, tanto por el presidente como por la institución presidencial. Entonces, eso por un lado en el caso del presidencialismo. Y luego por el otro lado, en el caso de los parlamentos, pues yo no sé si, más o menos la gente que sabe de esto, pero me voy a permitir decir algunos apuntes. En el sistema parlamentario precisamente es el Congreso quien elige al presidente, ¿sí? Y el presidente tiene que rendir cuentas a ese Congreso, y si ese presidente pues no es muy bueno, pues entonces el Congreso tiene la facultad para quitarlo, ¿sí? Lo que pasa es que tanto el presidencialismo como el sistema parlamentario, pues aquí entra una cosa muy compleja, que es que se politizan las cosas, ¿no? Cuando hay mayorías de un partido, pues esas mayorías pueden imponer, quitar o desterrar a los presidentes cuando son puestos por los sistemas parlamentarios. Entonces, la corrupción es un problema hoy en día, no solo de los países del tercer mundo, como se decía antiguamente.
La corrupción está en todos los países del mundo, tanto subdesarrollados como desarrollados. De hecho, hay una ONG de los Estados Unidos que creo que se llama Paz y Justicia Global, que demuestra con cifras, con hechos, con datos, cómo para ellos en sus investigaciones los países más corruptos del mundo son Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza, donde se almacenan las cuentas de toda la gente que comete fraude, ¿no? Entonces estos países también cuentan con mucha corrupción, y digo esto en relación a que también en estos países desarrollados donde hay sistemas parlamentarios fuertes, pues también tienen este problema muy grave, ¿no? Entonces, tanto en sistemas presidenciales como en sistemas parlamentarios o semipresidenciales, el problema sigue existiendo. La realidad es más compleja de lo que podríamos suponer. Vamos a pasar a una pregunta que desde la lectura pues es complicadísimo que haya una respuesta. Dice: solicito que del municipio de Huipox, la licenciada Araceli Ávila Rosas, dice: solicito que se determine el monto por el que cada presidente se ha endeudado y se ha publicado en los periódicos de mayor circulación, y qué acción se puede ejercitar contra esto. Pues es algo como personalmente cada presidente. ¿Cada presidente municipal o presidente nacional? Alex, ¿puedes pasar a las cuadros de la monto de la deuda? Sí. La siguiente. Quisiera señalar que no, al anterior, a ver. El anterior, a ver. A ver por ahí. Sí, a ver ahí, y si quieres bajarle o subirle, no sé, al cuadro siguiente. Ahí, a ver. Ahí está un cuadro que precisamente habla de los montos, hablando de presidentes a nivel federal. Es el cuadro de la deuda externa por presidentes de México, ¿no? Bueno, estas cifras están publicadas, Estas cifras existen publicadas. También, si les interesa, por ahí hay un artículo que hace algún tiempo publiqué que se llama precisamente La deuda externa en la historia de México. Incluso anda por internet si quieren bajarlo y tenerlo. Lo que sí es cierto es que puede haber una especie de ambigüedad a veces en las cifras. El Banco de México da unas cifras, la Secretaría de Hacienda emite otras, el gobierno federal emite otras y los analistas económicos emiten otras. Entonces a veces es un poco difícil encontrar o acertarle o sacar sus promedios con respecto a las fuentes originales. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerden, pero en el gobierno de Salinas hubo un anuncio así televisivo y mediático en donde dijo: las familias mexicanas podrán ser felices de aquí al futuro porque hemos pagado la deuda externa. No sé si lo recuerden. Y yo dije, pues obviamente uno que está en esos temas, digo, pues qué barbaridad estás diciendo, ¿no? O sea, la deuda pública es impagable, ¿no? Pero bueno, eso fue un acto pues político simplemente, ¿no? Y ya después, pues cuando uno ve, pues sí, no se pagó la deuda, ¿no? Y entonces lo que han hecho los últimos gobiernos, pues es que maquillan las cifras o por ejemplo, no dicen el monto general de la deuda total, sino que la fragmentan. Hay deuda externa, hay deuda interna, hay deuda pública, hay deuda privada. Entonces ahí hay que saber más o menos un poco de finanzas públicas para entender cómo se estructura esto y poder dar unas cifras certeras. Pero bueno, entonces tienen ahí ustedes el cuadro de la deuda por presidentes, sobre todo después de la Revolución Mexicana, desde Miguel Alemán hasta Felipe Calderón hoy en día. Y luego adelante, y bueno, aprovecho para mostrarles estos cuadros que no están en la exposición, pero que bueno, es un intento sistematizar lo que hemos señalado. Alex, si puedes pasar sí, bajarle, ajá. Empezando ese cuadro, ahí este cuadro sistematiza ahí lo que ha sido los periodos de moratoria a lo largo de la historia de México. Entonces ahí está el año y las personas o presidentes de México que establecieron una política de moratoria en relación al pago de la deuda externa. La moratoria es simplemente reconocer que uno tiene una deuda, pero no sé cuándo voy a pagar. No es el repudio. El repudio de la deuda es debo, pero no te lo pago, ¿no? Solamente ha habido 2 casos en la historia mundial en donde 2 países han repudiado su deuda y no la han pagado. Uno es el caso de
de la Revolución Rusa de 1917, cuando llegan los bolcheviques al poder, toda la deuda que tenía el zar Nicolás II, el partido bolchevique dijo: yo no voy a pagar esa deuda, no me corresponde. No recuerdo el otro caso, creo que fue en Estados Unidos con las colonias inglesas también, dijeron: nosotros no pagamos, nosotros somos una nación nueva, independiente, y esa deuda para nosotros no existe. De ahí en fuera todos los países del mundo tienen una deuda, ¿no? Pero entonces una cosa es repudiar la deuda y otra cosa es mantener una política de suspensión de pagos, y dependiendo del gobierno en turno esa política se puede manejar, perdonar, liquidar, o porque los acreedores dicen: no, pues todo ese tiempo que no me pagaste, cuando un gobierno viene y reanuda, le cobran todos los intereses de todo ese tiempo. Entonces ahí hay que saber la estrategia política a desarrollar para que no sucedan esas cosas, ¿no? Entonces, si quieres irle bajando. Entonces ahí tienen toda una lista de presidentes que establecieron una política de moratoria. Hasta 1942, que fue el último presidente, Ávila Camacho, es cuando se negoció. Y el último presidente o el último momento de deuda de moratoria fue con López Portillo, pero solamente fue por 3 meses, en 1982, cuando nacionaliza la banca. Y dice: hay una situación de mucha inestabilidad económica en el país, y dice: como no tengo para pagar al sistema financiero internacional y tengo que pagarle a los banqueros, pues voy a establecerme moratoria. Pero esto lo hizo López Portillo en su último informe de gobierno en septiembre del 82, y bueno, en diciembre ya se iba. Entonces, pues nada más fueron 3 meses de moratoria, porque el sucesor, que fue Miguel de la Madrid, dijo: bueno, pues yo sí reanudo los intereses de la deuda, y bueno, pues nuevamente a pagar. Pero ese fue el último momento de deuda en el caso de México. Y luego ya al final, Alex, tenemos un último cuadro donde, bueno, pues ahí se sistematiza el monto de la deuda, ya en cómo estamos actualmente. Y luego aquí hay otra cosa muy interesante. Originalmente la deuda era en pesos, después cuando vienen las devaluaciones, pues la deuda se cambia, pasa a ser en dólares, y en los últimos 2 sexenios, a partir del 2000, no sé por qué, ahí no lo tengo muy claro, el gobierno de México vuelve nuevamente a establecer la deuda en pesos y ya no en dólares. Entonces ahí, en un primer momento, si alcanzan a ver, bueno, pues hasta Cedillo, bueno, pues está ahí el monto de la deuda, y luego ya con Vicente Fox y con Felipe Calderón, ahora nuevamente vuelven a hablar de la deuda en pesos mexicanos. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta de una persona que desde hace un rato está pidiendo el micrófono. Omar Ramírez dice: la deuda externa ha sido un mecanismo de control de los países centrales, puesto que han pasado planes como el Baker y el Brady, que no soluciona el problema. Con el plan Brady nos ahorramos 7,000 millones de dólares, y con relación a esto, me pueden prestar el micrófono porque necesito hablar más. Atentamente, Omar. Buenas tardes. Es que curiosamente yo también hice una tesis de licenciatura sobre este tema y la política exterior, y me viene aquí una cuestión que me parece muy importante, sobre todo en el último periodo. Me parece que en la década de los 70 y los 80, el problema de la deuda es un problema que va mucho más allá de un problema de corrupción, es un problema de estructura de la economía mexicana. Tengo entendido que en los 70 se regalaron créditos y créditos y créditos, y nos endeudamos. Ahí está el cuadro. En 3 presidentes pasamos de 30,000 millones de dólares a 100,000 millones de dólares. En el periodo de Miguel de la Madrid hubo un par de planes. Uno fue el plan Baker, que no funcionó. Tampoco el plan Brady, pero el plan Brady sí se llevó a cabo. Digamos que México fue el país piloto que llevó a cabo este plan, con el cual se le perdonó el exceso, el no pago, la suspensión de pagos de la deuda, y se le renegoció la deuda. Nos ahorramos 7,000 millones de dólares, o sea, nada de una deuda de 100,000 millones de dólares. Insisto, después de todo este proceso de negociación, hubo un cambio en la estructura económica de México, y pasamos de una economía mixta, semicerrada, a una economía liberal abierta en menos de una década.
gracias a todas las cartas de intención que el gobierno mexicano firmó con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial para que le soltaran los créditos. Entonces, me parece que este asunto de la deuda externa, desde el inicio de la vida independiente de México, es un problema más político que financiero, porque esto no lo va a pagar. Digo, oportunidades para oponerse a estas políticas de los países centrales las hubo. En los 80, Fidel Castro propuso a América Latina un club de deudores y una moratoria, y nadie le hizo caso. Entonces digo, ahí lo dejo. A mí me parece que no es un problema tanto financiero como un problema político. Muy bien, muchas gracias, Omar, por tu comentario y gracias por la brevedad. Queremos decirles que tenemos varias preguntas, las voy a leer todas juntas para que aquí ya nos pusimos de acuerdo con Óscar para que las vaya anotando. La primera, de Alfredo Cuadros: ¿existe algún antecedente acerca de las posibles ganancias que han obtenido los distintos presidentes de la República? Se refiere a los presidentes del gobierno federal. Otra pregunta más, dice: ¿qué han hecho los sabios mexicanos, así está textual, para ayudar al gobierno federal para solucionar el problema del pago de la deuda externa? Michelle Valdés, del OSFEM, dice: ¿considera usted que era necesario endeudarnos o habría, desde su punto de vista, algo que hacer para no endeudarnos o que creciera la deuda? Uno más: ¿existen en la actualidad sanciones para quienes sin medida alguna comprometen la economía del país? Desde luego con el endeudamiento. Una pregunta más: modificar los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para aplicar los recursos en forma libre y autónoma, ¿será posible una medida de corrección al despilfarro inconsciente de las diferentes entidades? El 115 y el 116. Y una última que llegó, de Patricia González Negrete: ¿cómo han impactado las prácticas y políticas de los organismos internacionales, en particular el FMI y el Banco Mundial, en el incremento de las deudas externas en México y en América Latina? ¿Cómo han impactado las prácticas y políticas del Fondo y del Banco Mundial en la deuda? Bueno, pues antes que nada agradezco todas las preguntas, me parecen preguntas muy interesantes, muy buenas, y la verdad es que yo creo que son para pensar, ¿eh? Entonces trataré de ser breve, simplemente aportar algunas ideas, pero también con la idea de que me llevo las preguntas para reflexionarlas. Bien, en relación a la intervención de nuestro compañero Omar, estoy totalmente de acuerdo con él. La deuda externa no es un problema económico, es un problema político. De hecho, en un artículo que he publicado le llamo así: la deuda externa, un problema político, en el caso de México. Bien, él hace referencia al caso de Miguel de la Madrid. No sé si ustedes recuerden, Miguel de la Madrid anunció con bombo y platillo que él iba a renegociar la deuda externa. Y se habla de reestructuraciones de la deuda. En ese momento a mí me tocó trabajar en la Secretaría de Hacienda, precisamente en la Dirección General de Crédito Público, donde reestructurábamos ahí la deuda, ¿no? En ese momento el director general era José Ángel Gurría. Hoy José Ángel Gurría, como ustedes saben, es el director de la OCDE. Bien, en ese momento, como bien citó nuestro compañero, se estableció el Plan Baker y el Plan Brady. El Plan Baker, México lo copió y lo hizo suyo y le llamó Programa de Aliento y Crecimiento, es el famoso PAC. Y bueno, pues era aplicar las medidas neoliberales que establecía el Fondo Monetario Internacional o los organismos financieros internacionales. También he de señalar que en ese momento, como bien dijo, de América Latina
se estaba conformando o consolidando un club de deudores. Y el club de deudores tenía por objetivo pues dejar de pagar, establecer una moratoria. Y ya pues aquí sí discrepo de nuestro compañero, sí le hicieron caso a Fidel. Varios países de América Latina se sumaron, dijeron sí, vamos todos en bloque a la moratoria, pero el único país que no quiso de América Latina fue México, porque México, en ese momento Miguel de la Madrid era el niño bueno de los organismos financieros internacionales, y entonces se estableció todo un discurso demagógico de que hay que ser responsables, congruentes, con que México se desacreditaría ante los organismos financieros internacionales si no pagamos, etcétera, ¿no? Entonces, conviene recordar que en 1982, ustedes recordarán que antes, cuando se hablaba de la sucesión presidencial, se hablaba del dedazo. Ya se sabía que el presidente saliente designaba a su sucesor. Bueno, en 1982 se sabía que quién iba a ser el sucesor de López Portillo, y no era Miguel de la Madrid. Pero curiosamente los organismos financieros internacionales presionaron, ahora sí que los poderes fácticos presionaron para poner a Miguel de la Madrid. Y obviamente cuando llega Miguel de la Madrid, pues corresponde precisamente o responde a los intereses de los organismos que le pusieron. Y entonces fue el que boicoteó el club de deudores en América Latina. Bien, con respecto a las ganancias de los presidentes de la República, si se sabe, pues creo que no se sabe, porque además hay prestanombres y muchas de las cuentas se aparecen en el extranjero. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad tenía un amigo que era el hijo del presidente municipal en una entidad, ¿no? Y lo que se hacía el presidente lo hacían en este municipio, sacaban las maletas de recursos públicos y los llevaban a bancos del país, pero en otros estados, ¿no? Y entonces reproducían este tipo de cosas. Es decir, no se sabía, ¿no? Sale transparente, las cuentas claras, etcétera, ¿no? Lo que sí se sabe es que todos los presidentes de México, cuando terminan su gesta, pues son ricos. Si ustedes recordarán, Zedillo, cuando andaba en campaña, decían que era una persona humilde, se puso a bolear, dijo que era boleador ilustrador de calzado, ¿no? Y ahora pues es uno de los grandes asesores de las transnacionales, ¿no? La Contraloría Federal sacó la semana pasada un desplegado donde señalan que precisamente ustedes saben que por ley los funcionarios públicos, empezando por el presidente, tienen que hacer su declaración y decir cuál es su patrimonio. Y esto, pues por la cuestión del IFAI y la ley de transparencia, pues todo el mundo debe tener acceso a él. Solamente una persona de los secretarios ha declarado su patrimonio. De ahí en fuera nadie ha declarado su patrimonio. Entonces, pues no se sabe. Si por ley no lo declaran, pues no se sabe, ¿no? Bien, ¿qué han hecho los sabios para solucionar el pago? Bueno, la gente que sabe de estos temas, pues generalmente no le hacen caso. Y soluciones a la deuda hay. Hay un autor que de apellido Kaletsky, es gringo me parece, desarrolló toda una teoría sobre la moratoria y cómo todas las mentiras que nos han dicho de que nos caemos, etcétera, pues que son falsas, ¿no? Así punto por punto va demostrando que eso es falso. Que sí es posible establecer una política en materia de autosuficiencia para fortalecer un Estado-nación. Con la deuda, pues obviamente los países pierden soberanía, el Estado se endeuda, se genera la pobreza, hay una concentración de riqueza, etcétera, desencadena toda una serie de males. Y este autor precisamente lo que trata de demostrar es que precisamente con una adecuada política de moratoria, todos esos recursos. Fíjense, México es un país, curiosamente no tenemos dinero, ¿no? Y estamos pidiendo y pidiendo, pero curiosamente somos exportadores de capital, o sea, en pagos de intereses salen diario millones y millones de dólares. Entonces lo que dice esta persona es, si frenamos esa salida de recursos y lo distribuimos adecuadamente hacia una política certera, interna, productiva, agropecuaria, etcétera, pues claro que un país puede fortalecerse. Pero ¿qué pasa? Que pues ahí es una pugna ante los organismos financieros internacionales y ante una tendencia mundial. Entonces, lo que pasa, les digo, sí existen soluciones, pero los gobernantes pues muchas veces no le hacen caso a la gente que sí sabe, ¿no? Y sí hay expertos en materia de deuda externa. Bien, ¿era necesario la deuda? Pues desde mi punto de vista, no voy a ser radical, decir que no. Yo creo que depende, ¿no?
Por ejemplo, si hoy en día nosotros estamos hablando de que queremos comprarnos algo y no tenemos los recursos, bueno, pues están los créditos, pero hay que saber manejar los créditos, ¿no? El problema, ustedes pónganse a reflexionar el caso, por analogía, el caso de las tarjetas de crédito. Nos dan unas tarjetas, nos prestan dinero y con ello podemos un mes de crédito para poder hacer cosas. Yo me compro unas cosas en este mes y si tengo la capacidad, pues lo pago y ya no debo nada. El problema es que la gente se endeuda, ¿no? Cae en un vicio. Y entonces cuando cuando vemos el dinero, los mexicanos que tenemos un vicio que ya decía yo, que es el de la prodigalidad, pues empezamos a gastar. Y yo no sé si ya es cultural, pero pues nos endeudamos y después ya no tenemos ya después no podemos salir del problema. Entonces yo creo que una buena o una política adecuada, sana, estable, equilibrada, pues tal vez hubiera sido suficiente. Sin embargo, en ese momento cuando uno lee, por ejemplo, la situación de los gobernantes en el México independiente, pues había un momento de euforia, decía, ahora ya somos independientes, somos ricos, tenemos toda una riqueza natural. Entonces había una especie de prepotencia y júbilo, o una vanagloria que hizo que la gente empezara a endeudarse. Y bueno, pues ese mal pues se nos heredó. Hoy en día pues no podemos salir de este problema. Bien, respecto del despilfarro, ¿se puede corregir? Pues yo digo que sí. Miren, la ética explica que en materia de dinero hay un vicio, que es la avaricia, por un lado, y por otro lado la prodigalidad. El avaro es aquel que le gusta el dinero y acumula y quiere más y más, y es insaciable. Es decir, entre más tiene, más quiere. Entonces pongamos el caso de los multimillonarios, ¿no? Gente que es muy rica, que tiene para su generación y futuras generaciones, y quiere más, y quiere más. Y curiosamente esa gente también es muy avara, no da, no suelta ni un peso, ¿no? Bien, por otro lado, su extremo opuesto es la gente que tiene recursos y no los sabe utilizar de forma adecuada, sino que lo gasta, se desprende de él, llega a la quincena y dice, yo invito a todos mis cuates y ya endeudo y pago y los abonos, y ya no tengo, es el primer día y ya no tengo dinero, ¿no? Entonces el equilibrio entre los extremos, ambos son vicios, la avaricia y la prodigalidad. El equilibrio entre ambos es la liberalidad. El liberal es el hombre que sabe manejar el dinero cuando debe, cómo debe, con quién debe y cuánto debe, ¿no? Y para eso hay que tener educación. Es decir, no cualquiera puede tener una educación en cuestión de dinero. Y desde mi punto de vista, pues a los representantes de las finanzas públicas yo creo que les hace falta no les vendría mal una educación en materia económica con respecto a la liberalidad y el uso de los recursos financieros. Bien, respecto a cómo han impactado los organismos financieros internacionales en México, pues de diferentes formas. Entre ellas, pues principalmente el desmoronamiento de la soberanía. México ha perdido la soberanía desde hace mucho tiempo. Hay una debilidad estatal, hay una dependencia pues muy grande, enorme del exterior, hay un límite de la libertad estatal. Esto es evidente a través de las políticas públicas. En materia social pues hay recortes presupuestales. Una evidencia de los efectos de estos recortes de las políticas en materia social pues es el incremento de la pobreza que vemos en México. Hay una perversión o corrupción de la Constitución original. Si nosotros revisamos la Constitución política original de nuestro país, resultado después de la Revolución Mexicana, hay principios muy bonitos como el tercero, como el 27, como el de la vivienda, ¿sí? De hecho, nuestra Constitución es de las de vanguardia del mundo. Sin embargo, esa Constitución original en la que precisamente los hombres que llegan al poder tienen que ajustarse a ella, ha sido alterada. Ahora, los hombres que llegan al poder reforman la Constitución para ajustar la Constitución a su proyecto político. Si no mal recuerdo, el artículo 87 constitucional dice que todo servidor público que ocupe un cargo de Estado tiene que jurar, guardar y hacer guardar la Constitución. Y paradójicamente, después de jurar, decir juro solemnemente guardar la Constitución, termina de jurar y dice, aquí está mi proyecto de reforma para la Constitución, es decir, no la va a respetar, sino va a cambiarla conforme a sus principios. Entonces, en los últimos sexenios, pues gobernante que llega, gobernante que reforma la Constitución para ajustarla a su principio. Entonces, la Constitución mexicana pues ha sido corrompida, pervertida, tiene más número de reformas que artículos originales.
de ser una democracia republicana que veía precisamente para las clases soberanas después de la revolución fueron precisamente la campesina y la recién naciente obrera, ¿sí? La clase obrera, esas son las dos clases soberanas que reconoce la Constitución. Bueno, pues ahora los gobernantes que han venido últimamente pues es a darle o a transformar esa Constitución en una oligarquía. Ya no se gobierna para las mayorías, sino se gobierna para las élites, ¿sí? En una época, bueno, pues eran gobernantes que beneficiaban a los empresarios. A partir del 2000, pues los empresarios ya han llegado al poder y pues obviamente se gobiernan para sí mismos. El mes pasado, por ejemplo, estaba la polémica de que el secretario de Agricultura y Ganadería, bueno, pues con los recursos que destina para el campo se destinaba para sí mismo. Y él decía, pues yo soy agricultor y obviamente pues me destino recursos. Entonces, en otra época habían prestanombres. Hoy ya el cinismo es bestial, ¿no? O sea, ya no hay respeto, ¿no?, por las formas, sino ya abiertamente yo gobierno para mí. Entonces, obviamente ese tipo de cosas pues han afectado a nuestro país. Entonces, pues esas son las respuestas a las preguntas. Pues agradecemos mucho a Óscar Diego las respuestas al tema y por supuesto estaremos en otro momento consultándole, ahora que él es investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y, como les decía antes, investigador de las Cortes Generales en España. Bueno, pues aquí nos acompaña. Muchas gracias, Óscar. Quiero comentarles un asunto rápido. Óscar Diego tiene, la liberalidad, para usar los términos que aquí nos ha dicho, de exponer lo mismo en un gran auditorio que lo mismo en un salón de clase. Me ha tocado pedirle que me haga favor de acompañarme a mi salón de clase a la Facultad de Economía, ha estado conmigo, lo mismo hemos estado en la UNAM, lo mismo en el Politécnico y lo mismo ahora con un público tan distinguido como ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Gracias, doctor. En este momento, el Contralor Victorino Barrios Dávalos hará entrega de un reconocimiento a nuestro ponente. Para concluir este evento, cedemos el uso de la palabra al diputado José Vicente Costirado, secretario del Comité Permanente de la Contraloría del Poder Legislativo, quien clausurará este acto. Buenas tardes, señoras y señores. Para mí es un honor estar en esta conferencia y agradecerle mucho a todos ustedes la presencia, ya que pues nos enriquece en virtud de la conferencia que nos ha dictado el doctor Óscar Diego Bautista, y que fue muy extensa y de mucha enseñanza. Y si ustedes me lo permiten, nada más terminar con una frase, que ustedes me permitan decir una frase, que lo más caro que hay en la vida es aquello que no se compra con dinero. Yo creo que de ahí se puede partir para hacer muchísimas cosas, en donde uno de los aspectos principales pues es la corrupción, y en donde todos los mexicanos estamos obligados a tratar de erradicarla. Yo les agradezco a ustedes su presencia, y para mí es un honor dar por clausurada esta conferencia, siendo las 13:55, y desearles a todos ustedes un buen regreso a sus casas. Muchas gracias.